Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, nos ofrece una extensa y exclusiva entrevista para Nada está dicho. Presidente, buenas noches. Gracias por venir al programa. No, Jaime, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de, por tu intermedio, comunicarme con el país. Quiero recordarle a nuestra audiencia que no solamente usted nos está viendo a través de RPP Televisión, sino que también nos escucha a través de RPP Radio. Presidente, su gobierno ha dado en las últimas horas mensajes confusos sobre la custodia policial a los congresistas. Mi primera reflexión a partir de lo que está pasando es ¿qué país le ofrece usted a los peruanos en estos 17 meses que le quedan de gobierno? Mire, no es que sean mensajes confusos. Quizás lo que ha faltado es complementar la información para que se entienda. Nosotros hemos identificado, como la población también lo dice cuando se le pregunta, que los dos principales problemas que tiene el país son la inseguridad ciudadana y la corrupción. No quiere decir que los otros problemas no sean importantes, y también estamos trabajando para atenderlos. Pero hay que atender inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción como lo iniciamos desde el primer día y ahora con más énfasis en lo que queda del gobierno. Y yo le doy solamente unas cifras. En el Perú tenemos un aproximado de 240 policías por cada 100.000 habitantes. Los expertos manifiestan que debe ser 300. O sea, tenemos un déficit de 60 policías. Si vemos Chile, ¿cuánto tiene? Tiene los 300, está dentro del margen. Y, por ejemplo, Colombia tiene 350 policías. Entonces, hay un déficit policial. Estamos trabajando en ello. El año pasado, 2019, hemos logrado que se incorporen a la policía 12.000 nuevos efectivos. 6.000 que estaban programados y 6.000 que hemos adelantado su salida por los Panamericanos. Hemos avanzado. Y este año, 2020, a fines de año se va a incorporar 6.000 más, pero es insuficiente. Entonces, entre otras muchas medidas que tenemos que tomar, es incrementar el número de policías en las calles. Le pregunto por el futuro porque algunas cosas preocupan, presidente, de un tiempo a esta parte. Hablemos de lo ocurrido hoy, por lo menos. Usted sostiene que es solo una propuesta, y cito sus palabras, el anuncio del señor Morán para restringir la custodia a los congresistas. ¿Significa entonces que usted está corrigiendo la declaración del señor Morán y que los congresistas en efecto van a tener el beneficio de la custodia? No. Lo que yo manifiesto es que el ministro del Interior, el ministro Morán, ha hecho un análisis y nos está haciendo al gobierno, o más que al gobierno, al Estado peruano, una propuesta de, además de los 6.000 policías que este año se incorporan al servicio, incorporar al patrullaje 5.000 más, que ya están en actividad, pero que están realizando otros trabajos. El principal objetivo, la principal responsabilidad de la autoridad es brindar servicio al ciudadano. Y vemos de que se está descuidando en algo esa responsabilidad por quizás exagerar el uso de policías en funciones que son importantes, pero que están en una cantidad demasiado elevada. Permítame democráticamente discrepar de su declaración, porque el señor Morán no parece haber propuesto algo. Permítame solamente citarlo. Él dice: yo comunico que ahora van a tener seguridad personal integral el presidente, los representantes de los poderes del Estado, funcionarios de alto nivel del gobierno, el presidente del Congreso, eventualmente los vicepresidentes, pero los congresistas ya no van a tener seguridad porque todo el personal policial va a ser reorientado a cumplir tareas de seguridad ciudadana. ¿El señor Morán coordinó con usted esta declaración o se mandó por la libre? No, lo que coordinamos previamente, y es motivo de varias reuniones previas, es de incorporar alrededor de 5.000 policías adicionales. Y para eso vamos a reducir también la seguridad del presidente, de ministros, de altas autoridades. Tenemos que todos reducir para poder brindar un mejor y mayor servicio a la comunidad. Pero se da cuenta que la declaración no dice sí, eso. Sí, puede ser que haya sido en términos muy enfáticos en lo que es el concepto de la idea. Como le digo, vamos a hacer llegar, y precisamente cuando se trata también de un poder del Estado, tenemos nosotros, como lo hemos hecho ya
con 7 partidos políticos que van a incorporarse en el nuevo Congreso que dialogar. Yo estoy seguro, como ya más de un congresista electo ha manifestado, que está de acuerdo en reducir parte de su seguridad, sin poner en peligro su integridad, obviamente, pero hay espacio de optimización y a eso va la medida. Solamente para que quede claro, para pasar a otros temas, creo que probablemente en el gobierno han sido conscientes del artículo 98 de la Constitución que dice que el presidente de la República, usted, ¿sí?, está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía que demande el presidente del Congreso. ¿Es posible o se da cuenta que el ministro Morán puede haber incurrido en una infracción constitucional? Mire, por eso, o sea, incurriría si es que finalmente se retira de manera inconsulta. La propuesta sigue en pie, pero eso va a ser fruto de un diálogo y una conversación directamente con el Poder Legislativo. Hablemos de los cambios ministeriales, presidente, porque aún no ha quedado muy claro, sobre todo a tenor de las declaraciones, no de cualquiera, sino de su premier, ¿por qué se suscitaron los cambios ministeriales? Se lo pregunto porque yo estoy seguro que usted sí va a ser capaz de admitir que lo ocurrido la semana pasada fue una crisis. Las crisis son intrínsecas a los gobiernos. No veo por qué el recelo de admitir que ocurrió una crisis la semana pasada. Bueno, en realidad, al final son diferente percepción que se pueda tener. O sea, para nosotros, desde el análisis propio del gobierno, no lo consideramos una crisis. Consideramos un problema para atender. Una crisis consideramos que es cuando atañe a todo el gobierno. Y esto no ha ocurrido. Yo he visto que en ese día, cuando se transcurría comentarios como todos los ministros han renunciado, en absoluto, ¿no? En absoluto. Los que han renunciado han sido 2 ministros que cuando conversamos previamente con ellos, el ministro de Energía y Minas y la ministra de Justicia, ellos sí renunciaron, obviamente por un problema directamente que los relacionaba. ¿Ellos renunciaron o usted les pidió la renuncia? Fue una renuncia luego de una conversación que tuvimos, ¿no? Entonces, pero sí se coincidió de que el problema suscitado, que para nosotros no es una crisis porque no comprometía al gobierno, sino era un problema de esos sectores en específico, meritaba su renuncia y la aceptación de la misma. Entonces, con ellos sí directamente presentaron y bien. Luego, por factores completamente ajenos al problema inicial, nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de cambiar al ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el problema inicial del Ministerio de Energía y Minas o de la ministra de Justicia, no tiene absolutamente. Pero creíamos que era necesario que ante la constante insistencia mediática sobre el ministro de Transportes que pueda absolver investigaciones que tiene de anteriores responsabilidades, que lo haga. ¿Se refiere usted al hospital de Moquegua? Sí, específicamente. No tiene acusación alguna, no tiene un proceso en curso, pero sí tiene una investigación a través del Ministerio Público. ¿Cree que podría haber indirectamente algún tipo de repercusión sobre usted? No, en absoluto. No, ni siquiera del ministro, ni siquiera del ministro que ahora es un ciudadano. No, que fue bajo el gobierno regional. Por eso, no hay absolutamente ninguna duda del procedimiento. Pero ¿qué pasa? Le quita objetividad al desempeño del cargo del ministro de Transportes. Un ministro de Transportes, cuando se comunique con los medios, con los periodistas como usted, tiene que hablar de los proyectos de transportes, pero siempre se llegaba al tema de proyectos ajenos al sector. Entonces, señor Edme Trujillo, dedícase a aclarar estos aspectos y que el nuevo ministro, el ingeniero Carlos Lozada, se empeñe y se dedique 100% al desempeño del cargo. Pero siempre salta la pregunta, sobre todo en la semana que pasó, ¿cuáles son los filtros que tienen en presidencia para escoger a los ministros? Y solamente me referiré a 2 casos, el señor Liu y la señora Vilca. Vamos por partes. ¿Ustedes en qué momento se enteran que el señor Liu había asesorado a Odebrecht y había también asesorado al mismo tiempo al Ministerio de Energía y Minas? Eso inquieta un poco desde la percepción de la opinión pública, porque esto se encuentra muy fácilmente en Google. Es decir, en Google se encuentra fácilmente que este señor tiene una hoja de vida que podría llevar a pensar un conflicto de intereses.
¿Cuáles son esos filtros, presidente, para escoger ministros? O sea, obviamente están los filtros que hace el propio sector, la presidencia del Consejo de Ministros y el propio despacho presidencial, ¿no? Y luego nosotros exigimos precisamente la declaración jurada de intereses, que involucra los últimos 5 años. Esta consultoría que hizo el ingeniero Liu es de hace 10 años. Y aclaro, no fueron simultáneos. O sea, fueron con 1 año de diferencia la consultoría particular, privada, que hizo a Odebrecht, y luego de 1 año hizo este trabajo también de asesoría al Ministerio de Energía y Minas. Eso fue hace 10 años, pero fue con la diferencia de 1 año, no fue de manera simultánea, ¿no? Eso también nosotros lo verificamos después que hubo el reportaje y no había coincidencia. Pero eso no quita que haya asesorado a Odebrecht, sí, y que haya asesorado al Ministerio, sí, en por un tema justamente referido al gasoducto. En tiempos diferentes. Y es por eso, ante cualquier duda que se pueda generar, aunque no haya nada irregular y nada ilegal, determinamos de que presentaba su carta de renuncia y la aceptábamos. La señora Vilca, Susana Vilca, la señora ha sido una minera informal. Ha apoyado con dinero de esa minería informal a Ollanta Humala. El fiscal Germán Juárez, según Perú 21, la citó el año 2016 para que responda justamente por supuestos aportes al humalismo. No tiene necesariamente, viéndolo así, enumerando esto, no tiene necesariamente, permítame, las mejores credenciales. ¿Por qué llevarla al ministerio, pese a ello? Mire, la ingeniera Susana Vilca tiene amplia experiencia en el sector minero. Efectivamente, como usted dice, ha tenido alguna relación con la minería informal, como tienen cientos de miles de mineros informales, y que un objetivo del gobierno es que entren a la formalidad. Nosotros como gobierno somos inflexibles contra la minería ilegal. Prueba de ello es que esta semana cumplimos 1 año de combate a la minería ilegal en su foco más claro y grande que tenía en el Perú, que es La Pampa, en Tambopata, en Madre de Dios. O sea, sí combatimos nosotros como gobierno la minería ilegal, pero a la minería informal, la minería artesanal, lo que tenemos que hacer como gobierno es incorporar a la legalidad, incorporar a la formalidad. Entonces, hay muchos mineros artesanales, informales, que porque no tienen la facilidad de incorporarse al sistema productivo formal, no lo pueden hacer. Y tenemos que hacerlo. Pero eso no hay que confundir con lo que es la minería ilegal, que la combatimos. Y la ministra Susana Vilca tiene también la responsabilidad y la obligación dada por nosotros de combatir la minería ilegal. O, como dice el señor Ceballos, es una rehabilitación o es una rehabilitada, porque todavía queda un poco en el ojo público, comprenderá usted que la sospecha es válida, si un ministerio puede ser la garantía de que una persona realmente se haya rehabilitado. No, lo que tiene que hacer el ministerio es cumplir la ley, como tiene que hacerlo el gobierno. Y yo le digo que tenemos y damos la garantía de que se va a cumplir la ley. Y se va a trabajar para, en lo que queda del gobierno, continuar con el incremento de la inversión privada, también en minería, que haya mayor exploración, combatir la minería ilegal y hacer mayores esfuerzos para que la minería artesanal se formalice. Permítame insistir, ¿por qué no reconocer que hubo una crisis? Porque yo no sé si esté o haya estado usted o su gobierno, sus ministros, pensando en esa frase de que aquello de que Odebrecht pone y saca ministros. ¿Ha recordado usted esa frase en estos días? Yo escuchaba la frase de que Odebrecht pone y saca presidentes. También ministros. Sí, ¿no? Pero en el caso nuestro no. En el caso al contrario. Nosotros combatimos la corrupción y a todo lo que representa. Ese fue mi compromiso con el pueblo peruano el 23 de marzo del año 2018. Y va a ser el compromiso que vamos a respetar hasta el 28 de julio del próximo año que dejamos el cargo de presidente. El combate directo, inflexible contra la corrupción. Porque una crisis es precisamente eso. Una crisis es que los ministros salen por una situación que ocurre en un momento determinado y que compromete a carteras ministeriales. Es decir, no cuesta nada decir, sí, señores, vivimos una crisis y mire, adelante, cambiamos. Si el problema es semántico, de que a partir de cuándo 1, 2, 3 ministros se llama crisis o no, para mí es absolutamente secundario el tema de calificar un cambio de ministros como crisis o no crisis. O sea, es un tema secundario, ¿no? O sea, finalmente nosotros, por ese problema, de manera directa,
es que aceptamos la renuncia de 2 ministros. Y luego hemos aprovechado para hacer 2 cambios en otros sectores que, por las razones que le he explicado, ya los habíamos venido conversando con el Premier semanas con anticipación. Lo que pocos entendieron, incluso la propia señora Flor Pablo sentada aquí, trataba de hilvanar una que otra respuesta y ensayaba algún tipo de argumentación, pero no llegaba al punto. ¿Por qué Flor Pablo? ¿Estaba haciendo un mal trabajo? No, porque Flor Pablo ha hecho un buen trabajo en las materias con las cuales se priorizó. Nosotros ahora queremos, en este año y meses que tenemos para culminar nuestra gestión, fortalecer lo que es la calidad de la educación universitaria, técnica superior y también en la educación básica. Entonces, como es lógico, las bases de ese trabajo lo hemos trabajado con la ministra Flor Pablo y ahora con el ministro que la reemplaza, Martín Benavides. Vamos a trabajar los siguientes pasos. ¿O Flor Pablo fue una suerte de, hay que tratar de sacar a un ministro para que esto no parezca que es por la situación de Odebrecht y bueno, le tocó el cambio a Flor Pablo? Porque, le juro, el día jueves 13, la señora Flor Pablo estaba en Piura inspeccionando colegios y ha sido llamada de urgencia a Lima de una forma, Jaime, tenemos que trabajar sin ningún aviso previo de nuestro cargo. Yo le aseguro, yo estoy viniendo ¿de dónde? En este momento de Chiclayo. Hemos estado en Mochumí en la mañana, hemos estado en la tarde en Santa Rosa, hemos trabajado, hemos venido, se coordinó esta entrevista y venimos. O sea, esa es la forma de trabajar, intensamente. O sea, porque se va a cambiar la ministra, ese día no trabaja, ese día se queda en su despacho. Oye, tenemos tanto que hacer que tenemos que trabajar. Con el caso del ingeniero de Trujillo, o sea, ese mismo día está trabajando. No, me refiero a que la señora Flor Pablo no estaba en la trama que desató la situación que provocó el cambio ministerial. Porque esa es su lógica y no es la lógica de muchos, le digo. Está bien y la respetamos. O sea, cualquier elucubración es aceptada, pero esa no es. Porque nosotros con el Premier, con anticipación, ya habíamos visto la necesidad del recambio de algunos ministros. Así que eso estaba previsto, lo teníamos previsto. Obviamente, como pensamos cambiar un ministro, que ese día, que esa semana no trabaje, hasta el último día tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo. Y así lo entendía también la ministra Flor Pablo. Y ha puesto su máximo esfuerzo, y a ella, al ministro de Trujillo, nuestro agradecimiento por el gran aporte que han hecho en el trabajo en sus sectores. Presidente, ¿desde cuándo supo usted de la demanda que Odebrecht planeaba entablarle al Estado peruano ante el CIADI? ¿Desde cuándo exactamente? Desde el día anterior que se hizo pública. O sea, se hizo pública cuando pusieron en el portal del CIADI la demanda. El día anterior se me comunicó de que ya el CIADI había recibido incluso con días de anticipación la demanda. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí, fue el día anterior. Entonces, yo tuve el conocimiento con un día de anticipación de lo que tuvo la opinión pública. ¿No supo de la reunión del 23 de diciembre entre el procurador y la ministra de Justicia? En ese momento no. ¿Se le comunicó después tampoco? Obviamente después, cuando se dan los hechos, sí, pero en el momento que se dio, no conocía. Por eso entonces sí lo supo antes. No, o sea, por eso digo, no tuve conocimiento cuando se dio la reunión ni los días siguientes, claro, sino cuando ya se hace pública es donde yo recabo la información. Por eso, el 23 de diciembre hay una reunión entre el procurador Ramírez y la ministra Revilla. En absoluto. Luego la ministra Revilla le llama al ministro Liu y se reúne el procurador el 26 de diciembre. Hasta ahí usted no estaba enterado de nada. El 9 de enero hubo una reunión con funcionarios de Odebrecht. No. ¿Tampoco supo de nada? No sé. Pero el señor Ceballos dice que sí sabía. ¿No pudo haberle comunicado? Pero es que ya la posición del gobierno está absolutamente clara y definida. Nosotros, como Ejecutivo, no negociamos con empresas que estén inmersas en corrupción. Y obviamente, Odebrecht, por confesión de parte, está inmersa en procesos de corrupción. ¿Por eso entonces fue despedido el procurador Ramírez? El procurador Ramírez no es despedido por el Ejecutivo. Hay un ente autónomo que es el que determina la situación de los procuradores.
Pero el procurador estaba viendo el acuerdo con Odebrecht. Obviamente. Y por eso es a criterio de la comisión autónoma, esta comisión de procuradores, quien determina si continúa o no, y son los que le quitan la confianza. Ahora, ¿cuál ha sido exactamente el proceso que ha ocurrido acá, ¿no? Aquí, y por eso hay que decirlo con todas sus letras y dando la información real y precisa. Nosotros como gobierno, desde el inicio de nuestra gestión, tomamos la decisión de combatir frontalmente la corrupción y no transar con ella. Nosotros a las empresas corruptas no coordinamos, las combatimos. Eso sabe perfectamente, es una línea. Por eso es que en el mes de diciembre, como usted dice, a través de un requerimiento del procurador Ramírez, que se lo hace llegar a la ministra de Justicia, pide reunión con 2 ministros, con el ministro de Energía y Minas y con la ministra de Economía. ¿Y usted se ha enterado de eso? No, eso yo me he enterado en el mes de enero, estamos hablando en el mes de diciembre. Y entonces cuando la ministra de Justicia coordina y facilita esa reunión con el procurador Ramírez va con 2 funcionarios de Odebrecht a hablar con el ministro de Energía y Minas. Y obviamente hace una propuesta que no corresponde hacerla por ese canal, de pedir una ampliación del plazo para hacer la demanda contra el Estado peruano. Sabe perfectamente que hay una instancia donde se presenta cualquier requerimiento, que es a través de esta comisión que está establecida para tal fin de controversias. Hay una comisión de controversias. Cuando se llega a un proceso de rompimiento de un contrato, de una concesión, si es que se quiere hacer algún trámite, coordinación, procedimiento, tiene que ser a través de esta comisión de controversia. Sí, eso lo tenemos claro, ya, pero igual buscaron ministros. Y eso está mal. Y si en el momento que los buscaron, 4 ministros estaban enterados, no me cabe en la cabeza que a usted no le hayan dicho, presidente, por si acaso está pasando esto. Pero ¿cuál fue la respuesta primero de los ministros? ¿Aceptar el pedido? Inmediatamente. O sea, le dieron un portazo en la cara, le dijeron no. Liu no, Liu los recibió. ¿Los recibió? Sí. ¿Pero accedió a su requerimiento? No, los recibió. No, los recibió. Por eso él, consciente de que no debió recibirlos, que fue una decisión equivocada, es que precisamente él pone su cargo a disposición, su renuncia, e inmediatamente la aceptamos. Y como esas instancias del procurador Ramírez que solicita esta reunión a través de la ministra de Justicia, también se siente comprometida y también presenta su carta de renuncia. El procurador Ramírez dice que usted sí estaba enterado. Por favor, él me lo ha dicho, la ministra me lo ha dicho, en absoluto. No, él dice que usted estaba... ¿Cómo sabe que está enterado? Es su palabra contra la suya. No, pero tendría que él habérmelo dicho o haberle dicho a algún ministro. Y obviamente ningún ministro lo ha dicho porque no lo dijeron durante ese periodo de tiempo. Pero, ¿cuál es aquí el fondo del asunto? Luego el procurador Ramírez pide una reunión con la ministra de Economía. Ya no va con la gente de Odebrecht, pero va con un proyecto de convenio, de un acuerdo para firmar entre el Estado peruano y esta empresa. La prórroga. La prórroga. ¿Y cuál fue la respuesta de la ministra? De indignación. O sea, ¿cómo va a haber? 1, nosotros no vamos a dar ninguna prórroga como ejecutivo. Y 2, el camino es a través de la comisión de controversias. Lo que quiere decir que esta empresa nuevamente intentó llegar a su objetivo por la puerta falsa. Ok, está clara la explicación que tiene que ser los procuradores o el procurador general aquel que dé la explicación o aquel que diga o tome la decisión sobre el procurador Ramírez. Pero usted, como jefe del Estado, ¿qué le diría al país respecto del despido del procurador Ramírez? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales el Poder Ejecutivo, porque de allí depende el señor Ramírez o dependía, despidió a este señor que estaba llevando adelante el acuerdo con Odebrecht, quizá el acuerdo de colaboración eficaz más importante de la historia reciente? Usted es un periodista enterado, informado, y sabe perfectamente que los procuradores no son del Ejecutivo. Los procuradores no defienden al gobierno, defienden al Estado peruano. No tienen relación jerárquica con el Ejecutivo. Nominalmente. No,
En la práctica es una comisión autónoma la que determina en su continuidad o no. Pero usted es el jefe del Estado. No, soy el jefe de gobierno, no soy jefe de Estado. Usted es el jefe del Estado y como jefe del Estado podría dar una explicación y decir, mire, al final, la explicación que me dio el Procurador General fue esta. No he hablado con el Procurador General. ¿No ha hablado con el Procurador General? No tengo por qué hablar con el Procurador. Pero es una instancia que depende. ¿Se ha dado cuenta del escándalo que ha armado el despido del Procurador Ramírez? Está bien, pero es una decisión autónoma. ¿Se da cuenta? Y a su juicio es lo correcto. Nosotros creemos que el Procurador Ramírez, que hizo el trámite llevando una propuesta de acuerdo a la ministra por el camino que no corresponde, porque el camino era a través de la Comisión de Controversia. Entonces, finalmente, nosotros como gobierno, ¿qué hemos determinado? Nuevamente en la ratificación, no pactamos con empresas que hayan tenido actos ilícitos. Permítame allí que hay una segunda discrepancia, porque el acuerdo de colaboración eficaz no es un acuerdo con Odebrecht, es decir, Odebrecht se entiende en la terminología que usted está usando, son los delincuentes, pero el acuerdo de colaboración eficaz no es al fin y al cabo un acuerdo, es decir, si usted dice que no se hacen acuerdos con delincuentes del respecto Ejecutivo a el acuerdo de colaboración eficaz ha pasado por el Ministerio Público, ha pasado por la Procuraduría, pasó por el ministro Ceballos cuando era ministro de Justicia. No, el acuerdo de colaboración eficaz es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que suscribe el acuerdo de colaboración eficaz. Pero es el Estado peruano, finalmente. Pero existe la independencia de poderes. Tenemos poder ejecutivo, el cual yo represento, y la decisión nuestra es no pactar con empresas que están inmersas en corrupción. Eso lo hemos hecho desde el 23 de marzo del 2018 y va a continuar así hasta el 28 de julio de 2021. No pactamos con empresas que estén inmersas en corrupción. Bajo la estrategia que tiene el sistema de administración de justicia, el Ministerio Público hace un convenio de colaboración eficaz. Hay independencia de poderes, es exclusividad y responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Nosotros respetamos las decisiones que toma el Ministerio Público, pero son decisiones del Ministerio Público, no del Ejecutivo, y es completamente diferente. Bueno, entonces, cuando... Solo para aclararle, ¿sí? Según el artículo 110 de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado. Y personifica a la nación. No es el jefe de gobierno. Está bien, pero el Estado está compuesto por diferentes poderes que tienen independencia. Nosotros no tenemos en absoluto injerencia en el poder legislativo. No tenemos ninguna injerencia en el poder judicial, en todo el sistema de administración de justicia. Pero cuando el procurador se sienta como parte del acuerdo, en el momento en el que se suscribe el acuerdo, el procurador representaba al Ministerio de Justicia, de acuerdo a esa legislación. No, representa al Estado peruano. Pero al Ministerio de Justicia. En el momento que ocurre el acuerdo con Odebrecht, el acuerdo de colaboración eficaz, le estoy hablando. El acuerdo de colaboración eficaz. Ahí representaba al Ministerio de Justicia. El Ejecutivo no tiene en absoluto relación con ese acuerdo. Ese es el Ministerio Público. Es más, los términos ni los conocemos del acuerdo. El Poder Judicial lo validó. Está bien, el Poder Judicial, que es parte del sistema de administración de justicia. ¿Y quién está inmerso en el sistema de administración de justicia? El Ministerio Público, la Fiscalía, quien propone este acuerdo de colaboración eficaz, y el Poder Judicial, quien lo valida. ¿Y nosotros, el Poder Ejecutivo, ajeno absolutamente a ello. El procurador estuvo en representación del Ministerio de Justicia. Pero... obviamente el procurador representa al Estado, pero el Ejecutivo no. Y por eso ratificamos. Entonces, hoy hemos tomado conocimiento que esta comisión de controversias, que está formado por representantes del Ejecutivo, ha respondido a Odebrecht en los mismos términos que la posición del gobierno. Miren, Odebrecht ahora, en estas circunstancias, pide una reunión amistosa con el Estado peruano para tratar los problemas del gasoducto sur peruano. ¿Y qué le contestaron? No, con ustedes no nos reunimos, por dos motivos. Uno, porque nos han demandado ante el CIADI. O sea, nos demandan y ahora piden reunión amistosa. Y dos, porque son una empresa que tiene actos ilícitos. Entonces, obviamente, ratificamos. Esa ha sido la posición del Ejecutivo
de mi gobierno y vamos a continuar. Nosotros combatimos la corrupción y precisamente como la combatimos, se genera también tipo de reacciones en contra del gobierno. Ahora, pero ¿se da cuenta usted que en la estructura de la solicitud de Odebrecht, el planteamiento de la demanda, no solo está Odebrecht, los delincuentes estos de saco y corbata, sino también hay acreedores y probablemente acreedores de buena fe? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Hay que atenderlos, pero para eso hay que cerrar el tema contractual. Este contrato entre la concesionaria del gasoducto con el Estado peruano terminó por incumplimientos del consorcio. Es responsabilidad exclusiva del consorcio no alcanzar el cierre financiero. O sea, Exacto. el año 2017 estuvo muy bien la actuación del Estado peruano en resolver ese contrato, caducarlo. Entonces hay que ver. Pero ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo? Es decir, la explicación que usted está dando ahora es bastante elocuente y además, según el contrato del gasoducto, tengo aquí anotados una serie de numerales, pero concretamente todos señalan que para que haya una devolución de el dinero de los tubos famosos, tenían que estar en etapa operativa y el contrato claramente dice que tienen que estar en etapa operativa y estaban en etapa preoperativa. Se les prorrogó el plazo 2 veces, 6 meses primero, 4 meses después. Todo debió ocurrir cuando estaba operando. Allí quizá, por lo menos usted podrá admitir, que hubo una falta de respuesta rápida, respuesta clara. ¿En qué oportunidad? ¿En qué tiempo estamos hablando? Escoja usted si quiere el 23 de diciembre o el 26 de diciembre o el 9 de enero. No, eso estamos hablando cuando se resolvió el contrato precisamente. No, yo le estoy hablando del año 2017. Cuando Odebrecht avanza en su pretensión de reunirse con ministros, que está bien, coincidimos en que ellos debieron ir a la oficina encargada de asuntos del CIADI que está instalada en el MEF. ¿Y qué quiso hacer Odebrecht? Reunirse con los ministros. O sea, usar la puerta falsa. Pero le hubieran dicho de frente... ¿Qué le ha dicho este gobierno? No, ha cerrado. Y el ministro que se reunió, perfecto, te acepto la renuncia. ¿Ratificamos nuestra posición de lucha contra la corrupción o no? Pero el señor Ceballos, cuando sale la noticia del CIADI, pone cara de recién enterado, pone cara de sorprendido y él ya lo sabía. No, o sea, se ha dado en esos días precisamente. ¿Y qué es lo que pretendía precisamente Odebrecht? Que le extiendan el plazo. Es decir, tengo plazo, miren esta, yo diría, desfachatez, ¿no?, de la empresa. Tengo plazo hasta fines de enero para demandarte, pero dame 6 meses más de plazo para pensarlo. Oye, si tienes algo que hacer, hazlo ahora. No te tenemos temor, porque tenemos la verdad, tenemos la convicción de que el Estado peruano ha actuado de manera correcta. Y aquí, en el Poder Judicial o en un tribunal internacional como CIADI, vamos a ganarte, porque tenemos la razón. O sea, usted está absolutamente convencido de que Odebrecht lleva las de perder en el CIADI. Obviamente, o sea, ¿alguien duda en el Perú? O sea, ¿alguien lo duda en el Perú? O sea, mire, cómo las argucias de la empresa, que sabiendo de que Odebrecht en Perú y en Brasil ha admitido actos ilícitos, presenta la demanda a través de Odebrecht Luxemburgo. Es decir, ellos no han admitido actos ilícitos. Por favor, la matriz y todas sus filiales no es parte de la misma empresa. Entonces, no, pues, yo aquí lo que yo creo, y lo digo públicamente, en esto debemos estar unidos todos los peruanos, en la defensa de los intereses del Perú contra esta demanda de Odebrecht, debemos estar unidos todos los peruanos. Pero he visto que precisamente en esta crisis, si queremos llamar, hemos visto una serie de ataques al gobierno, tratando de debilitarlo, y no van a poder, porque la base de este gobierno es la lucha contra la corrupción. Esa es su fortaleza, y en eso nos respalda el pueblo. Y entonces, por favor, por intereses subalternos, no pongamos en riesgo esta unidad que debemos tener los peruanos en luchar contra la corrupción y en defender ante este tipo de demandas que no tienen absolutamente ningún sustento. Así lo hemos actuado como gobierno, y por eso hemos actuado aceptando la renuncia de la ministra de Justicia, del ministro de Energía y Minas, dadas las circunstancias que vamos a hacer cambios ministeriales, haciendo 2 cambios adicionales que ya los teníamos pensado.
para nosotros no hay crisis. Eso es una ratificación de la posición del gobierno peruano, de la lucha contra la corrupción. ¿Se olvida usted, o quizá la rapidez de la declaración hace que nos salteemos y no quiero dejar pasar el tema de la economía? Porque mirando el presente y el futuro, coincidirá usted en que la seguridad y el empleo son, digamos, dos grandes demandas. Convengamos en que la inversión privada es la que da el empleo en grueso. Usted ha dicho que al menos con su gobierno Tía María no va. Sí. ¿Cuál es la alternativa? No. Pero no es una decisión del gobierno. Nosotros no hemos dicho que se pare Tía María. Lo que tenemos claro es que requerimos de inversión privada. Y requerimos inversión privada diversificada. En minería, claro que sí, requerimos inversión privada. Por eso se está llevando la ampliación de la mina de Toromocho, Mina Justa, Quellaveco, y van a salir más proyectos. Sí estamos viendo. Lo que hemos dicho que respecto a Tía María, existe un nivel de desconfianza de la propia población que no permite que de aquí al próximo año se genere las condiciones para la inversión. Claro, pero ¿cuál es el mensaje a los inversionistas? No, porque comprenderá usted que los inversionistas sí están preocupados. Que serán los inversionistas que, en el caso de Tía María, todavía tienen que explicar mejor a la población de las bondades del proyecto para que el entorno esté de acuerdo. ¿Cuál es la alternativa a Tía María? No, tenemos muchas alternativas, no solamente del sector minero. Tenemos una cartera. Este año vamos a invertir más de 5.000 millones de dólares en proyectos mineros. Este año, 2020. Este año vamos a invertir. ¿Cuántos? 5.000 millones. Este año. Pero no solamente el sector. Este año comienza la construcción del puerto Salaberry. Se termina la inversión en el puerto San Martín. Comienza en Chancay, un mega puerto, inversión privada 100% en una iniciativa en Chancay, una inversión también millonaria. Estamos trabajando. Ministerio de Transportes, hemos iniciado la construcción de 42 corredores, ejes viales, que van a salir gradualmente entre el 2020 y 2021, para asfaltar, pavimentar 15.000 kilómetros de carretera. Estamos trabajando con cada uno de los gobiernos regionales. Hoy hemos estado en Lambayeque, temprano, y hemos estado viendo cómo se ha terminado el canal Amochumí, que trae agua desde la presa de Tinajones para irrigar entre 7.000 a 9.000 hectáreas. Hoy he estado con los pescadores de Santa Rosa, escuchando su demanda y comprometiendo a atender para que este sector económico productivo de la pesca se vea fortalecido. Mire, nosotros hemos crecido el año pasado, 2019, 2.2% de la economía. Se proyectó 4.2. Sí, pero hay una serie de factores exógenos, externos al Perú. La guerra comercial China-Estados Unidos, que ha afectado a todo el mundo. Y tenemos economías mucho más fuertes que se decían que la peruana, que han crecido mucho menos. Ha mencionado usted China. China está pasando por una crisis, el coronavirus. Así es. El socio estratégico del Asia-Pacífico por naturaleza para el Perú es China. Así es. En este momento China, si usted, no dudo, está enterado, los chinos están encerrados en sus casas. Hay una crisis que en este momento hace que los chinos no quieran salir y el pesimismo cunde. ¿Cuál es la alternativa que usted está planeando para el Perú de un socio alternativo a la China? No, nosotros tenemos varios socios económicos. China, Estados Unidos, la Unión Europea, los países del sudeste asiático. Las exportaciones no tradicionales en agricultura van dirigidos a esos mercados. Las exportaciones tradicionales es donde iban básicamente dirigidas a China. Estamos trabajando, obviamente, con mercados alternativos que tenemos que trabajar, pero ¿cuál, por ejemplo? Adicionalmente, por eso les estoy diciendo, los países del sudeste asiático, la Comunidad Económica Europea, tenemos llegada, estamos también como una medida alternativa reforzando la inversión privada en los proyectos de puertos, de carreteras, los proyectos mineros que les he explicado y que estamos avanzando. También hemos puesto mucho énfasis en lograr una mayor eficiencia en la inversión pública. Hay comentarios que, usted sabe, Lima es un pañuelo, cunden, y sería bueno, aprovechando su presencia aquí, que lo podamos comentar y usted lo responda con absoluta libertad. ¿Es verdad que usted prefiere ministros que no le hagan sombra?
Prefiero ministros eficientes, trabajadores, que hagan una buena planificación en oficina con un buen equipo, pero que salgan y caminen en todas las regiones del Perú. ¿Le preocupa que algún codinome lo asocie directa o indirectamente a usted con algún proyecto, obra o asociación dudosa en alguna investigación fiscal? Es imposible, porque no he tenido ninguna relación. O sea, es imposible. ¿Cuál es su futuro desde julio del 2021? ¿Lo está planeando? Trabajar en lo que es mi experiencia y mi desarrollo profesional en ingeniería. ¿Se va a quedar en el Perú usted después de julio del 2021? Obviamente. ¿Dónde más tendría que estar? Es el Perú, o sea, no solamente es el país que quiero, que amo, que me identifico, sino es la razón de ser de mi vida. A nivel regional, el sur, la macrorregión, Moquegua, y a nivel, obviamente, país del Perú. No hay ni siquiera la más remota oportunidad que pueda pensar en salir de Perú ¿a qué? A buscar la vida en otro lugar. Aquí es donde he trabajado desde que salí hace 35 años de ingeniero y aquí he dado toda mi experiencia y lo seguiré haciendo. ¿Cuál va a ser el trabajo que usted hará después de julio de 2021? Es decir, ¿está pensando usted hacer trabajo político de cara a una elección quizá en el 2026? No tengo ningún plan político después de... O sea, no es que diga no voy a tenerlo. O sea, ahora estoy pensando 100% y mi enfoque es el desarrollo de todas las acciones conducentes a llegar al bicentenario con un país con mejores instituciones. Para eso necesitamos terminar la reforma política y la reforma judicial. Y qué bien que ahora los partidos políticos, cuando nos hemos reunido, también lo valoren. Y qué bien que ahora varios de ellos estén trabajando con miras a la gobernabilidad y trabajar estos proyectos. Vamos a dejar con seguridad un país empoderado, con una democracia fortalecida, donde por convicción la ciudadanía ha definido que va a combatir la corrupción. Hace poquito tiempo en el Perú la ciudadanía era permisible con la corrupción, porque pensaba que era algo ajeno. Ahora creo que hemos tomado conciencia y hemos contribuido en ello. ¿Eso es lo que usted piensa dejarle al Perú? Una conciencia cívica madura. ¿Ese es su legado? De democracia fortalecida. ¿Ese es su legado? En institucionalidad y en democracia sí, pero también en un desarrollo con mayor igualdad. Mire, el año pasado hemos crecido 2.2%, menos que varios años anteriores, y sin embargo hemos reducido la anemia. ¿Cuál es su proyección para el 2020? De crecimiento económico, sí. 4%. Obviamente que con el contexto internacional se tendría que hacer la evaluación más precisa a detalle, pero este crecimiento, que es una composición del crecimiento público, de inversión pública y la inversión privada, hemos hecho una proyección de 4%. En lo que es inversión pública, estamos muy por encima de lo proyectado. La proyección para llegar al 4% de crecimiento de la economía este año 2020 era con un crecimiento de la inversión pública del 9%, ¿no? Y la composición con la privada nos daba un 4%. En el primer mes y medio, entre enero y mediados de febrero, el crecimiento de la inversión pública está por el orden, no del 9% que hemos proyectado, del 60% de crecimiento. O sea, estamos trabajando muy articulado con gobiernos regionales, con gobiernos locales. Estamos trabajando de manera descentralizada. El primer año de gestión municipal y regional, que ha sido el año 2019, ha permitido un aprendizaje en las autoridades, que ahora se está notando en una mayor eficiencia a nivel municipal y regional. Ya vamos acabando, presidente, pero ahora que usted está hablando del 2020, 2021, preocupa, digamos, en términos institucionales, si usted tiene que viajar, tiene que quedar alguien a cargo del despacho presidencial y usted ha roto, digamos, relaciones con la señora Mercedes Arauz. ¿Hay posibilidad que eso se recomponga para que haya un vicepresidente? Porque técnicamente usted no tiene un vicepresidente. No, Mercedes Arauz ha renunciado al cargo.
Pero, digamos, no se hizo efectiva la renuncia. Por eso, lo que está esperando... Su voluntad es... Lo que se está esperando, pero la renuncia no ha sido simulada, sino ha sido una renuncia formal, por escrito. Pero no se concretó en términos legales. ¿Por qué? Porque no había quien la acepte. ¿Quién va a ser su vicepresidente? No, quien acepte va a tener que ser el Congreso. Ya. Entonces, una vez que se instale el nuevo Congreso y que acepte, sería un caso atípico, que sería un presidente sin vicepresidente. Cuando viaje al extranjero, si fuera necesario, porque vamos a hacer todo el esfuerzo de que trabajemos al interior del país, pero cuando sea necesario, lo que está normado en la Constitución, y somos respetuosos, quien sería a cargo es el presidente del Congreso. ¿Es consciente que después de julio del 2021 sus detractores busquen por todos los medios procesarlo y llevarlo a prisión? Pero no están esperando a julio del 2021, desde ahora están buscando, pero no van a encontrar nada. Porque una de nuestras principales características es la honestidad, la transparencia, la entrega al trabajo, el amor por el país. El presidente Martín Vizcarra, en una entrevista exclusiva en Nada Está Dicho. Muchas gracias, presidente, por haber contestado a nuestras preguntas. No, al contrario, gracias por la invitación y solamente ratificar ante toda la población del Perú el compromiso de mi gobierno y en mi calidad de personal de presidente de trabajar con transparencia, con una visión descentralista, por lograr que al 2021, al bicentenario, dejemos para el próximo gobierno y para nuestro país las bases de un desarrollo sostenible. Este gobierno, y lo están viendo ya en las cifras de desigualdad, en las cifras de desarrollo regional y macrorregional, está trabajando para que todos los peruanos mejoren su nivel de vida. Y cuando viajamos, como estuvimos la semana pasada en Huancavelica, en la provincia de Tayacaja, en Surcubamba, o hoy día en Mochumí o en Santa Rosa, la población directamente está viendo y apreciando el esfuerzo que hacemos y los resultados en la mejora de su nivel de vida. Ese es el trabajo y esperemos que el próximo gobierno lo continúe. Gracias, presidente. Gracias a usted. Ha sido usted muy amable en contestar a nuestras preguntas. Creo que hemos tratado, siempre se van a quedar temas, siempre nos gustaría entrevistar por mucho más tiempo, pero la televisión y además los protocolos tienen sus tiempos y sus márgenes. Nuevamente las gracias. Gracias. Vamos a la pausa en el programa y regresamos con la congresista electa Carmen Omonte. Hay varias cosas que comentar. Para comenzar, esta entrevista. Nada está dicho.